Gracias Dios por este tiempo, gracias Señor por el privilegio que nos das de poder compartir tu verdad, poder recibir de tu gracia. Gracias porque tú estás presente en este lugar. Cuando estamos dos o más reunidos en tu nombre, tú te haces presentes y pues definitivamente invocamos tu santo nombre, Señor, para que este tiempo sea un tiempo en el que te glorifiques en nuestros corazones. Que cada palabra que aquí hablemos y compartamos sea para ministrar nuestras vidas, para ayudar a los que no te conocen a través de cada uno de nosotros. Permite que seamos hacedores más que oidores de una palabra, Señor, sino que más bien en todo momento nuestro corazón esté apasionado para llevar con amor esa verdad que tanto anhela la gente que no sabe de dónde viene y que eres tú y es tu santo nombre. Gracias por este tiempo, por cada uno de los colaboradores, por cada uno de los participantes y pues que seas tú guiándonos en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, comenzamos. Bueno, hoy nos va a tocar las cartas de la prisión. Tenemos a Filipenses y tenemos a Filemón. ¿Ok? Recordando que Filipenses es una ciudad y Filemón es un personaje. ¿Ok? Acotamos un poquito de eso. Entonces, las cartas de la prisión, ¿verdad? Empezamos con Filipenses. El trasfondo de la carta de Filipenses enseña sobre el gozo y la unidad, ¿verdad? Es maravilloso como Pablo, estando privado de libertad, se manifiesta como se manifiesta, y cómo muestra tanto gozo en medio de algo que parece mucho sufrimiento, ¿verdad? Entonces, el contexto histórico, vamos a ir mirando. Recuerden que lo que nosotros miramos aquí, como trasfondo, o ¿cómo se llama? Ya va, un minuto aquí. Ok. El trasfondo de la carta lo vemos sobre el gozo y la unidad. Ok. Entonces, sigue con la otra, porfa. Ok. Bueno, el gozo y la unidad, ¿por qué? Porque Pablo aprovecha esta carta, ¿verdad? Y la envía a un grupo de personas que es esa iglesia que él, que él formó en el segundo viaje misionero cuando visitó Macedonia. Y pues, él está animando a la gente, está aplaudiendo este, virtudes de ellos que tienen que ver con su generosidad y todo eso, ¿no? Pero bueno, decimos que en el contexto histórico vemos que Filipos, ¿verdad? Se llama así porque Felipe II era de Macedonia, ¿verdad? El Evangelio fue predicado en Filipos y esta ciudad fue llamada así por el rey Felipe II de Macedonia. Entonces, ahí tenemos un contexto de esto, ¿no? De los filipenses. Como decir los valencianos o los guaros o algo así por el estilo. Entonces, hacemos referencia de eso por el lugar, por la característica de las personas. En su momento estaba gobernado por Roma, ¿verdad? Macedonia, y bueno, esta primera ciudad europea donde se predicó el Evangelio, que fue en el viaje misionero de Pablo. Y casualmente también se hace referencia, ¿verdad? De una mujer, ¿verdad? Que Lidia, que es una comerciante, fue la primera persona convertida a Cristo en Europa. Este, Vemos cómo el Evangelio va llegando, va rompiendo un poquito los esquemas ¿cómo se llama? De ese, de ese Antiguo Testamento, o sea, de ese machismo, de ese tipo de cosas, como que hay un precedente de que la palabra y el ministrar de la palabra era más que nada para los hombres, y aquí hay apertura en todo esto.
Aquí en la siguiente diapositiva vemos un poquito del mapa, ¿verdad? Para ubicar a Filipos. Por supuesto que aquí en estos tiempos tendríamos que buscar un mapa actualizado para ubicar qué sería Filipos en este momento. ¿Ok? Para los que son buenos en geografía. Yo no soy muy bueno en geografía. Y vemos la ubicación de dónde queda Filipos. Claro que tenemos incluso el mar Mediterráneo es el único que como que, y el mar Negro, que son como que referencias que al día de hoy podemos saber que existen todavía con ese nombre, ¿no? Entonces, yo no tengo mucha claridad en la geografía con esto, pero bueno. Este, el lugar y la fecha de la escritura, ¿verdad? Fue enviada desde Roma durante la prisión de Pablo entre el año 61 al 63 después de Cristo, ¿verdad? El propósito era agradecer a los filipenses por la ofrenda que le enviaron y fortalecerles en la fe, mostrando que el verdadero gozo viene de Dios, ¿no? Recuerden que hay muchos distractores en nuestra vida cristiana que, que nos llevan a pensar y a asumir que nuestra felicidad va a venir de cosas materiales, de lugares, de posiciones económicas, de muchas cosas que tienen que ver con aceptación personal, ¿verdad? Y nos van a mostrar equivocadamente lo que Dios nos habla, porque si Pablo exaltó tanto a Dios y dio su vida, la tuvo como porque no le importaba su vida precisamente porque le da prioridad a las cosas de Dios. Entonces, este, nos da una gran lección. No es una lección por algo que está escrito, sino por lo que él manifestó en el momento, de cómo se sintió mientras estaba en ese lugar privado de libertad. Eh, yo no sé si leyeron, ¿verdad? Recuerda que aquí en un momento Pablo estuvo preso también porque él a una adivinadora que estaba, él la agarró y reprendió y hizo que el espíritu saliera de ella y lo encarcelaron y lo azotaron por culpa de ella, porque ya no daba más ganancia y estas personas lo denunciaron. Pero este, esa prisión no tiene nada que ver con la carta que está escribiendo a los filipenses ahorita. Fueron dos momentos diferentes, pero sí nos da un poquito de contexto de lo que sucedió en el momento mientras él estaba, ¿no? Entonces, eh, aquí hay un versículo que nos muestra un poquito del gozo y de lo que Pablo viene manifestando en cuanto a la alegría que él tiene mientras está en la cárcel, ¿verdad? Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Prafodito y soy un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Entonces, él está agradeciendo a la gente de Filipos por la ofrenda que mandaron. Sin embargo, él aclara que no era una ofrenda que él necesitara en ese momento, porque la verdad es que estaba abastecido, pero, pero les aplaude, los motiva, los incita a seguir siendo generosos de la manera en que ellos venían mostrándose, ¿no? Este, pues, ¿qué más le puedo decir? Filipo, Pablo y sus amigos, Sila y Timoteo y Lucas, predicaron a un grupo de mujeres primero, que es la que les mencioné, ¿verdad? Pero a lo que ellos les sorprendió esto porque resulta que ellos en una visión, que fue la que los llevó allá, habían visto un hombre. Entonces, pero bueno, es como ¿cómo se llama? Es resaltando un poquito de esto, pues de que, bueno, él fue con un propósito y se encontró con otro, ¿ok? Bueno, yo creo que para agregar cosas aquí y tener un contexto de la carta de los filipenses, yo creo que sería bueno que, viendo el bosquejo, vamos a, a leer algunos versículos que nos llevan un poquito a entender la alegría de Pablo y lo que él viene
haciendo al respecto con el propósito por el cual él escribe la carta, ¿no? Y lo que él manifiesta o sea, cuál es el mensaje que él quiere llevar. Entonces vemos que está en la introducción, él da primero un saludo, acción de gracias, oración por los creyentes, que es lo que es casi una característica de Pablo cada vez que escribe una carta, ¿ok? Entonces, él manifiesta el gozo que tiene mientras está en prisión, ¿verdad? Y entonces luego le manda unas pautas a los creyentes de cómo tenían que vivir una vida digna en el Evangelio, ¿no? Seguir el ejemplo de Cristo como siervo. Entonces, los mensajeros de Pablo a la iglesia de Filipo, que eran Timoteo y Epafrodito. Entonces, también habla acerca de los falsos maestros. Y pues, no sé si ustedes alguno habrá leído la carta de Filipenses ahorita, antes de la clase, o simplemente tienen algún conocimiento y quieran manifestar algo con respecto a esto, tienen alguna idea. No todos a la vez, por favor, uno en cada, al tiempo. Bueno, Bueno, ok. David, siempre he dicho que, como tú dijiste al principio, pues la carta a los filipenses este, nos denota, pues nos enseña que cualquier sea las circunstancias que por las que estemos pasando, siempre debemos de confiar plenamente en el Señor, porque imagínate, Pablo ahí encanado y el hombre estaba feliz, como si tuviera unos 15 años, imagínate. O, cualquier situación que pudiera estar pasando el hombre estaba contento, estaba feliz. Y más adelante, estaba ahorita acá indagando, Nabil, en Hechos 16 al 18, el relato de la mujer esta, la adivinadora, que vos dijiste ahorita. Ajá. Y ahí aparece del Hechos 16, del 16 al 18, cuando Pablo le sacó el espíritu a la chica. Y es impresionante. Ajá, es impresionante. Sí, y pues es muy fácil de repente cuando nosotros estamos de este lado y podemos hablar de que Pablo tenía alegría a pesar de que estaba preso, ¿no? Y tú dices, ¿cómo se hace eso? Porque yo creo que cuando no, yo visité las cárceles por mucho tiempo, pero, o sea, la palabra es visitaba las cárceles. Nunca fui una persona que estuvo privado de libertad. No es lo mismo estar privado de libertad que ir a visitar a los privados de libertad, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo dice que regocijémonos en el Señor siempre, y otra vez le digo regocijaos, ¿verdad? Él lo dijo mientras estaba preso, y yo creo que eso, si se ponen a trasladarse al lugar y se ponen a imaginarse que tienen una semana encerrados en su casa queriendo salir y no pueden salir, y sobre todo cuando estás acusado de algo que se supone que no tienes culpa de algo malo, ¿no? O sea, sino que tú vienes haciendo las cosas bien y algo que parece injusto, te tienen privado de libertad. Yo digo, vamos a irnos a ver qué será lo que motivaba a Pablo a estar con tanta alegría. Y era que estaba enfocado en la meta, estaba enfocado en que lo que él estaba haciendo no era. Yo creo que él miraba mucho más allá de lo que uno puede mirar. Arnubis, ¿qué? Dígalo, participa. ¿Quién más levantó la mano? Bueno, lo cierto es que no me oían, ¿verdad? Tenía el micrófono cerrado. Sí. Mírame, es que me llama mucho esta atención, esta carta, también denominada la carta del gozo, donde Pablo deja ver su actitud ante las circunstancias. Y no solamente esto, porque
él empieza hablando a los creyentes y orando por los creyentes y diciéndole, el poder de Dios se perfecciona en las debilidades, ¿verdad? Porque porque él hace como una introducción cuando él habla de eso. Vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Está como preparando, ¿verdad? Porque si algo hay que admirar de Pablo es ese conocimiento de la dialéctica, ese conocimiento de saber expresar sus ideas y de ir de una forma concatenada, expresándolo a través de todas sus cartas. Teniendo en consideración el contexto histórico, social, donde de la persona a la que él se está enviando, ¿verdad? Las diferentes cartas. Bueno, él habla también de la humillación de Cristo, que Cristo siendo Dios, dejó de ser Dios para servirnos a nosotros, para humillarse hasta lo sumo. Y habla de que nosotros, en vista de esa circunstancia, tenemos que ser la luz, la luz de Cristo aquí en la tierra, ¿verdad? Y habla de algo muy importante, que es la perseverancia. Cuando él habla de seguir el blanco, seguir, buscar, siempre estar atento y siempre perseverar en lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y cuando llega a regocijar, o a pesar de todo eso, llega a regocijarse ante cualquier circunstancia. Y también dice, ciertamente él estaba, y usted hablaba de algo muy importante, es muy fácil cuando uno lo ve de fuera, pero cuando uno está viviendo una situación como la que vivió Pablo, no es fácil. Sin embargo, vemos que desde el punto de vista estratégico él decía, yo prosigo al blanco, pero yo también, mi mente, yo la trabajo, yo sé lo que voy a pensar, yo voy a pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo santo, en todo lo de buen nombre, ¿verdad? Y entonces, y exalta, él exalta a los filipenses, son unos dadores, están sembrando, a pesar de las circunstancias, yo sé vivir en cualquier circunstancia, pero exaltaba también la condición de los filipenses. O sea que es una carta que de verdad deja ver la estrategia, la coherencia, la capacidad de Pablo de llegar así como hemos visto con las otras cartas, ¿verdad? En las otras cartas, de llegar, ¿verdad? A trabajar en el corazón de la gente, dependiendo también de la cultura que trae y del contexto económico-social en el que están viviendo. Sí, y algo que quiero que nosotros pensemos un poco es el hecho de cuando nosotros estamos viviendo una circunstancia difícil. No sé quiénes están casados aquí o quiénes han pasado por un duelo. Si es fácil hablar con gozo y con alegría en medio de ese dolor. O sea, quiero que vayamos dimensionando todo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los héroes de la fe es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, desde antes de que naciera, yo creo que ya tenía conciencia en la barriga de su madre cuál era el propósito al cual Dios lo había llamado. Tanto así que cuando la Virgen María fue a la casa de Elizabeth y ella estaba embarazada y supo que llegó, porque María también estaba, él brincó en la barriga de su madre. A partir de ahí, él nace, crece, empieza a anunciar a Jesús su venida, a preparar el terreno. Pero fíjate que cuando estuvo preso, que supo que iba a perder la cabeza, que lo iban a matar porque estaba condenado, él mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús que si él era el Mesías o había que esperar a otro. Yo quiero que nosotros dimensionemos el tamaño a la hora de estar en un problema, cómo es que nos sentimos nosotros y si seríamos capaces, ¿verdad?, de poder expresar ese gozo que Pablo expresó estando en la cárcel. ¿Sabes? Yo quiero que miremos eso para que esa carta se materialice en nuestro corazón. Tenemos que colocarnos en ese lugar. Yo hago una reflexión muchas veces. Henry, ¿qué ibas a decir? Quería contar lo que tú estás diciendo ahorita, Nabil. Yo pasé por 3 golpes seguidos. Primero fue mi papá, 30
de abril, Ujú. al año siguiente, 26 de diciembre, mi mamá, y a los 40 días mi primera esposa. Imagínate, esas 3 líneas ahí por la raya de cable tercera. Sí, Y no es nada fácil. Hacer eso que hizo el apóstol Pablo, hay que tener totalmente full al 101, lleno del Espíritu Santo del Señor. Porque sí, no hay reconciliación para nada, sabiendo uno que el Señor está ahí llorando con uno, uno no tiene conciliación, no encuentra conciliación. Consuelo. sí, Consuelo. Consuelo. Es que el dolor es un distractor muy grande en los momentos difíciles. El dolor es una cosa que no nos ayuda a mirar más allá de nuestro dolor. Yo le digo, yo también hago reflexión de esto, ¿no? Y lo comento en oportunidades. Yaremi lo habrá escuchado 10.000 veces cada vez que yo repito todas estas cosas. Y ahorita María también. Mira, yo reflexiono en esto y digo, los apóstoles, cuando estaba el Señor con ellos, pues muy valientes todos, ¿verdad? Pero cuando lo apresaron para crucificarlo, mire, a ti, ¿para qué te tengo? Salieron corriendo toditos. Y el Señor lo anunció. Él sabía lo que iba a suceder. Pero hasta que no hubo el Pentecostés, que vino el Espíritu Santo sobre ellos, ellos se les olvidó que era su vida. Ya su vida no era de ellos, era del Señor. Entonces, cuando nosotros dimensionamos de que lo que yo hago no es para mí y no se trata de mí, cuando estamos bien enfocados y concentrados de esta manera, ya no habrá cosas en el ambiente que nos distraigan de la meta. Por supuesto que yo sí le digo, Señor, tú estás presente en mi vida. Ayúdame a que yo esté presente, de yo sentir tu presencia, porque es un tema de que Dios va a estar presente. Pero la tarea mía de buscar conectarme con el Señor y sentir su presencia, ¿verdad? Porque Él siempre va a estar presente, pero Él está esperando la línea, el cable de contacto de aquí para allá. Siempre espera eso de nosotros y tiene que ver mucho con nuestro corazón, con nuestra humildad, con el propósito y con la pasión con la que lo estamos buscando. Seguimos enamorados del Señor a pesar de las circunstancias. Si lo hacemos es porque estamos claros en lo que Dios nos ha llamado. De lo contrario, creo que todavía tenemos unos distractores que tienen que ver con apariencias, con metas equivocadas. Y ojo, eso no está mal que suceda. ¿Ok? Porque a todos nos sucede. A veces estamos leyendo y tenemos que volver a leer porque nos perdimos en la lectura y nos desconcentramos. Somos seres humanos y no estoy hablando que la excelencia y la santidad o la perfección va a estar en nosotros. Nosotros somos llamados a la santidad, pero seremos santos cuando ya partamos de aquí. Estamos apartados ahorita, pero apartados por Dios para esto. ¿Quién levantó la mano? Sebastián. Sí, por aquí. Bueno, a lo que usted preguntaba de cosas que le llamaron la atención de esta carta, para mí también esta carta es como llegar a un punto de conocimiento de Dios que le permite tener la mente totalmente en las cosas del reino de Dios, en un sentido de que ya todos sus galardones y sus títulos los estimaba por basura y valoraba también mucho más la salvación, incluso se dolía. Hay un versículo que me llama mucho la atención, de que él escribe, que dice, el capítulo 3, versículo 18, dice que, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, hablando de personas que más bien hacen daño al Evangelio. Que eran esos falsos maestros. Sí, entonces lo que veo en él es cuánto amor tenía
pensando siempre en la eternidad, siempre en la eternidad de las almas, y incluso cuánto amaba a los que hacían mal al Evangelio. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de no estar preso por el Señor, pero sí conocer y estar con personas que han padecido esta aflicción por la causa de Cristo, de hermanos que han estado 14 años en países donde se les persigue y se les pone presos. Estuve con un pastor igual que estuvo 2 años en Turquía, y a él le hicieron como 60 falsas acusaciones, y sin condena. Lo mantuvieron allí 12 años, o sea, perdón, 2 años, aislado total, y bueno, con esa experiencia, él hizo un libro y da su testimonio hasta hoy en día, y lo que más en algunos casos mencionaban era la reflexión de esta carta. Obviamente el encontrar el valor de tener la palabra físicamente, que no la podían tener ellos, refugiarse en esta palabra, refugiarse en estos versículos que en algún momento Creo que te está fallando el internet, se Sebastián. memorizaron. Ajá, ahora sí. Sí, Sí, no me escucho lo sí, último. gracias. Sabes que me gusta cuando tú dices el conocimiento, y yo quiero resaltar algo acerca del conocimiento, porque entendemos que el conocimiento es como quien lee toda la Biblia y se la aprende, pero yo creo que el conocimiento yo lo llevaría un poquito más allá, y tiene que ver como cuando tú vives con tu hermano, con tu esposa, con alguien muy cercano, y tú no lo conoces porque te diga las cosas, sino porque estás viviendo. Nosotros es traducir, perdón, ese conocimiento de esa verdad a que yo convivo con Dios. O sea, yo traslado mi corazón a ese punto en el que no solamente es un aprendizaje de lectura, sino un aprendizaje por las vivencias, cuando yo veo que Dios está presente en todo lo que yo hago. ¿Ok? Cuando Pablo dice que en todo lo bueno, en todo lo amable, en eso pensad, habla de que miremos a Dios en todo momento, y ese conocimiento Él nos va a ir mostrando, nos va a ir haciendo muestras de poder, que pueden verla como milagros de sanidad, puedes verlo como milagros relacionales, como cosas que van a ir resolviendo cosas de tu vida, asuntos no resueltos van a ir siendo resueltos, ¿verdad? Y tú vas a ir dando testimonio por lo que Él está obrando. Yo mucho lo utilizo para las personas de AA, que es el tema de Alcohólicos Anónimos. Muchos de ellos dicen que el alcoholismo es una enfermedad, y yo pienso que no es así. Yo pienso que el alcoholismo es una consecuencia de un asunto no resuelto, y no resuelto porque Dios no ha intervenido en tu vida, no solamente no resuelto por un daño del pasado, sino que no le has dado la dirección en la que tú ves cómo Dios va a obrar en la sanidad de tu corazón para que tú no vuelvas a algo que tú piensas que es una enfermedad, ¿verdad? Entonces, yo me enfoco un poco, porque aquí nos da un contexto histórico, nos dice un poquito Pablo a quién se dirigía, nos dice un poco cómo eran los de Filipos, o sea, y las instrucciones que él daba con respecto a cada una de estas cosas, pero si nos ponemos prácticos a nuestra vida, nos podemos dar cuenta de que va un poco más allá de eso, ¿ok? Entonces, yo pienso que este tiempo lo aprovechamos para mirarlo de esa manera cada vez que examinamos un libro de la Biblia. No nos quedemos nada más con la teoría. Vamos a ir un poco más allá del conocimiento. Ojo, me parece excelente lo que nos estás compartiendo, Sebastián, porque yo aplaudo y admiro a los, ¿cómo se llama? A los misioneros
que dan su vida y no, estoy seguro que Dios les muestra a ellos cosas que nosotros no alcanzamos a mirar, porque lo que ellos hacen realmente es más o menos lo que Pablo y cada uno de los apóstoles hicieron en sus misiones, ¿sabes? Entonces, pues, no me canso de admirar a los misioneros actuales que van a países donde saben que pueden estar presos o que les pueden matar el cuerpo y no les importa. Tiene muchísimo valor. Entonces, Sí, bueno, yo concuerdo con el concepto de conocer y relacionarse con el Señor. Y creo que yo apuntaba como igual en esa dirección, o sea, en la intimidad y la relación que Pablo tenía sí, para tener los conceptos más amplios y más reales, o sea, más vividos de lo que transmite. Eso me imagino, me entiendo y veo cómo Pablo tenía esa conexión con el Señor. sí, sí, maravillosa, realmente. Entonces, Sí. bueno, muy bien. Vamos a seguir un poquito aquí. Yo me estoy guiando vemos el bosquejo, ¿verdad? Entendemos que las advertencias de Pablo acerca de los falsos maestros lo tienen claro o hacemos la lectura de algún versículo para que tengamos referencia. Pueden leer Filipenses 3, capítulo 3, del versículo 1 al 16, por favor. Alguien que pueda leer eso. Yo puedo. Gracias. Del 1 al 16, ¿cierto? Sí, por favor. Gracias. Ok. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Ahí está el 16. Gracias. Gracias, Sebastián. Yo recuerdo que en los evangelios mencionaban de que la gente se admiraba cuando Jesús hablaba porque hablaba como quien tenía autoridad. Y yo creo que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y este tipo de confesiones
son confesiones que tienen mucha autoridad a la hora de nosotros escucharlas, porque hablarlo es muy fácil, pero estar en el momento en el que él estaba para decir eso que está diciendo, wow, o sea, es algo que, pues, mi respeto. La verdad es que yo trato que nos vayamos enfocados en esta dirección, que busquemos la autoridad que de parte de Dios, que busquemos la manera, ojo, el poder. Hay alguien con un micrófono abierto, se escucha ruido, perdón. Ahí lo quité. Gracias, no sé quién. Ajá. Bueno, el tema es que me distrae. Ajá. Bueno, el tema de la autoridad, que nosotros podamos llegar a ese punto de sentir que su presencia está en nosotros y que sea Él quien habla por nosotros. Entonces, yo cada vez que puedo hago reflexiones de este tipo y digo, la gente quiere poder, quiere que los vean, quieren aceptación, pero resulta que la dirección que buscan para que eso suceda es opuesta a lo que Dios nos está llamando a hacer. Y tiene que ver con que yo soy autoridad cuando cuido del corazón de las personas, amo a la gente, sirvo a la gente y generosamente colaboro para que el reino sea extendido. Puede ser con recursos, con tiempo, con conocimiento, con el cuidado, con ese tipo de cosas. Esas son las cosas que realmente nos dan autoridad sobre las personas. Tiene que ver con autoridad que llega a tocar el corazón de otros. Entonces, eso es lo que podemos decir un poquito de lo que Pablo está haciendo en el mensaje que Pablo nos está tratando de decir, ¿verdad? Y pues la advertencia sobre los falsos maestros tiene que ver con eso. Nosotros mismos como iglesia queremos poner cargas en personas que no somos capaces nosotros de llevar. No nos damos cuenta, es un legalismo, tiene que ver con que personas que no piensan igual que nosotros, tiene que ver, eso lo repito cada vez que me sumo con ustedes a facilitar un taller. No se trata de poner carga a la gente, sino de aligerarle la carga y que puedan ver la gracia de Dios. No porque el hacer lo malo no te vaya a llevar a tener consecuencias o que Dios no te vaya a castigar. Dios castiga. De hecho, en Juan, una de las cartas de Juan dice que hay pecados de muerte y pecados que no son de muerte. Son misterios. Y si hacen referencia a eso, pues sí tenemos que estar advertidos. Pero nosotros no somos quien para juzgar ni para condenar a otros que no estén haciendo lo mismo ni pensando igual que nosotros. ¿Ok? Entonces, que no nos caractericen las palabras religiosas, sino que nos caracterice el amor. Claro que estamos en Filipenses, pero yo voy a citar a Juan porque dice, si decimos que somos de Dios y no amamos a nuestro prójimo, estamos mintiendo y estamos pecando. Entonces, seamos manifiestos de esa manera. Cada quien tiene su estilo, Pablo tiene su estilo, Juan tiene su estilo, Pedro tiene el suyo, pero todos llegamos a una misma conclusión. Somos hacedores y somos seguidores de Cristo. Inspiramos a la gente a que conozcan a Dios y lo sigan. No a que nos sigan a nosotros, ni al conocimiento, sino a las vivencias que vienen de poderlo conocer a Él. Bueno, seguimos aquí. Hay un pedacito ahí, David, hay un pedacito ahí en el 13 que llama mucho la atención cuando él dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Exactamente. Hombre, como dije una vez sobre, creo que fue que yo solo sé que no sé nada. Algo así, pongo en paralelo ahí esos dos. Exactamente. Y lo dice con mucha humildad. Sí, probablemente. Sí. No, yo sí estoy seguro. Cosa que no nos sucede a nosotros. Pero bueno, Pablo y Silas le predicaron a un grupo de mujeres que oraban a las afueras de Filipo cerca de un río. Y tiene que ver con esas mujeres que él menciona en su carta. Y pues aquí hay una referencia también de que fueron azotados y estuvieron en prisión, ¿verdad? Por haber sacado un demonio de una esclava. Pablo y Silas oraban y alababan al Señor y ahí hubo un terremoto y una cosa y ya saben lo que pasó después. Eso creo y eso espero, ¿verdad? Pero bueno, bueno, eso es lo que podemos hablar de la carta de los filipenses. No sé si a alguien le llamó la atención algo más de esto.
Yo pienso que el tema de que desde la prisión oraba con gozo, se regocijaba, su alegría era que tenía la oportunidad de estar en paz para poder predicar a alguien que no ha escuchado, de gente que pueda ser dura de corazón y hayan recibido a Jesús como su Salvador, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, nos anima a que sigamos siendo el ejemplo como siervos de Cristo, ¿verdad? Nos da advertencia de los falsos maestros y pues nos da un consejo final que tiene que ver con regocijarnos, con que todos, en toda ocasión tengamos, oremos y con ruego y con acción de gracia, que siempre seamos agradecidos. A las personas que yo veo que andan pasando momentos muy difíciles, les digo, enfócate en agradecer. Empieza tus mañanas agradeciendo. Empieza tus mañanas viendo la bondad de Dios. Trata de servir, trata de dar, trata de aportar positivamente, porque la queja no nos trae nada bueno. Y Pablo nos da esas recomendaciones como consejo final, ¿verdad? Entonces, bueno, pensemos en todo lo bueno, en todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que sea de buen nombre. Enfoquémonos en eso, porque definitivamente vivimos en un mundo caído, no vamos a dejar de sufrir cosas por el mundo en el que vivimos, pero no pertenecemos a este mundo. Entonces seamos agradecidos por lo que nos espera, que al final esa carrera va a tener una buena recompensa. Y no es una recompensa que merezcamos, sino es una recompensa que viene por gracia. Y por esa gracia es que lo hacemos, en gratitud de lo que ya tenemos por adelantado. ¿Ok? Bueno, pasemos a la carta que le escribe Pablo a Filemón, ¿verdad? Es una carta personal escrita por Pablo a Filemón, miembro del grupo de creyentes de Colosas. Se presume que es de Colosas porque él menciona ciertos personajes que estaban en la carta de Colosenses y por eso hay esa creencia, ¿no? Esa carta fue enviada junto con la carta de los Colosenses, ¿verdad? En la casa de Filemón se realizaban servicios de la iglesia. Recuerden que la iglesia no es un espacio físico construido y dedicado a Dios. La iglesia somos el grupo de personas. Cuando estamos dos o más reunidos en su nombre, ahí está la iglesia de Dios. Somos ese grupo de creyentes que nos movemos en un mismo sentido en favor de la extensión del reino y de obediencia a lo que Él nos dejó a través de sus evangelios y por supuesto le dio continuidad a través de sus apóstoles, ¿no? Incluso Pablo que creyó después porque se le apareció el Señor. Entonces, las cartas de la prisión, Filemón tiene tres personajes principales, que son Pablo, el apóstol que Dios el apóstol de Dios que estaba en la prisión, ¿verdad? Filemón, creyente convertido bajo el ministerio de Pablo en Colosas, dueño de esclavos. Y Onésimo, que era un esclavo que escapó de Filemón, se convirtió cuando conoció a Pablo, probablemente en Roma. Entonces, ¿qué podemos destacar aquí? Pues hay una reflexión para un personaje y yo digo, esto es bien claro, hoy en día los empleados se sienten esclavos y los jefes se sienten dueños de los empleados como esclavos. Podemos parafrasearlo y traerlo a la actualidad un poco de esa manera, ¿no? No sé si alguno se ha sentido así en algún momento, pero pues es más o menos la interpretación que podemos hacer para traerla al día de hoy. Sin embargo, fíjate que Pablo hace ciertas acotaciones con respecto a eso, ¿verdad? Porque él se goza con el hecho de que Onésimo lo ayudó, sirvió con él. Y fíjate que como cuando tú vas a resolver un problema de una pareja, tú no escuchas solamente al hombre o escuchas solamente a la mujer. Tú te los traes a los dos, los escuchas a los dos, a ver cuál es la versión de cada uno y tú en el centro sacas una conclusión, ¿verdad? Y Pablo los conocía a los dos. Conocía a Filemón y conocía a Onésimo, ¿verdad? Y a través de eso él saca una conclusión y manda un mensaje, ¿verdad? En el que anima
a ambos a cumplir el rol que Dios los llamó a cumplir. Porque fíjate, así como Pablo menciona en sus cartas en algún momento, dice que esposas que están casadas con inconversos, sujétense a sus esposos para que puedan conocer al Señor. O sea, tú tienes que cumplir con tu rol, ¿verdad? Al cual Dios te ha llamado, pero no porque te estás sometiendo a una persona, es porque tú te estás sometiendo a la voluntad de Dios para que Él sea glorificado. Porque a través de eso, la persona que no es creyente va a empezar a creer en Dios, porque es ese amor el que hace que quiebre los corazones que están duros. Quita un corazón de piedra para poner uno de carne. Muchas veces no entendemos lo que es un corazón de piedra por uno de carne, porque de repente no hemos vivido cosas que han vivido personas que han sido endurecido el corazón muy fuerte por las vivencias que han tenido. Entonces, Pablo aquí hace una intervención, ¿no? Y le dice a Onésimo, mira, Onésimo, váyase con tu amo, o vamos a traducirlo para el día de hoy. Mira, váyase con su jefe, usted se va y se reporta en el trabajo, deja la malcriadez y se devuelve y a obedecer por allá y hace su chamba como debe ser. Y a Filemón le dice, mira, Filemón, te agradezco que me lo trates bien porque ahora él no es simplemente un esclavo, ahora él es una persona que te va a servir, pero viene con una actitud muy diferente, por un conocimiento diferente, y es un hermano que te está sirviendo, una persona que estamos al mismo nivel del conocimiento, del amor y de las vivencias que Dios nos ha permitido conocer. Entonces, ya tu conciencia como jefe, cuando conoces a Dios, no es la misma que cuando no lo conocías. Y tu vivencias como empleado no son iguales cuando conoces a Dios realmente que cuando no lo conocías. Porque hay una rivalidad entre jefes y empleados que no se quiere terminar nunca. Y es una cosa que, pues yo digo que entre nosotros no debería suceder. Y más de una vez yo me doblego ante gente que trabaja conmigo porque digo, pues la verdad, yo quiero que conozcan a Dios como debe ser. Teniendo la razón, digo, y cuando no tengo la razón, saber pedir perdón. Entender que nos equivocamos, no me la sé al 100%, sí debería aprendérmela, ¿verdad? Pero hay que buscar la manera en que siempre Dios sea exaltado con nuestras vidas. Y es más o menos un poquito del contexto de lo que es la carta de Filemón. No sé si alguien quiere hacer referencia de algo que le llame la atención de Filemón, algún versículo que quiera decir. Me llama la atención, y siempre me llamó la atención cuando Pablo intercede por el hombre, específicamente del 8 al 11, cómo esa parte que te llega al corazón, ¿verdad? Y la voy a citar, con tu permiso, David, la voy a citar textualmente. Por favor, Henry. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora, además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte tú, pues recibirle como a mí mismo, que recibiera a Onésimo como si estuviese recibiendo el propio Pablo. Qué bárbaro, hermano. No, y le dice que si te debe algo, anótamelo a la cuenta, porque tú me debes a mí algo. No sé si te acuerdas, pero tú me debes. Anótalo en cuenta para que quedemos tabla. Sí, eso también lo había leído, sí. Es grande, es grande. ¿No? Sí. Y hay una partecita ahí, algunos escritos de Onésimo que dice que si hay como si hay, en Cristo todos somos igualitos. Sí, definitivamente hay mucha. Mira, yo pienso que la sabiduría es el fruto. Arnubi, ¿qué vas a decir?
Cuéntame, porque prefiero que hablen ustedes a que hable yo. Habla. No se te escucha. Solo levantaste la mano. El micrófono. Siempre se me olvida el micrófono, después que estoy hablando sola. Okay. Esta carta, de verdad que tiene un contenido muy interesante. Yo me pongo en el lugar de Onésimo, un esclavo, en las condiciones de la época, ¿verdad? Porque esas condiciones no eran fáciles. Un esclavo no tenía ningún tipo de derecho, no podía establecer una familia. Era un objeto más en esa época. No tenía poder de decisión, ni mucho menos tenía le daban la capacidad para ejercer políticamente. Y él, viendo esta realidad, me imagino yo poniéndome en lugar de Onésimo, él viendo esta realidad, bueno, yo decidió escaparse. No se sabe si robó, pero algún perjuicio hizo y se fue a Roma. Se fue a Roma, donde se metían los forajidos y los ladrones, porque era una ciudad muy grande, ¿verdad? Era muy difícil de encontrar y muchos esclavos estaban allí y muchos esclavos hacían cuestiones muy graves allí en Roma en ese tiempo. Pero se encontró con Pablo. Pablo le ministró, le mentoreó y se convirtió al evangelio. Pero Pablo tuvo un dilema. Eso es lo que a mí me llama también la atención, porque Pablo vio el potencial que tenía Onésimo y cómo él, formando a Onésimo, podía ser, ¿verdad? Hasta el auxiliar o el que podía suplantar a Filemón allá donde tenía la iglesia, porque la iglesia estaba en la casa de Filemón. Entonces, yo me imagino que Pablo dijo, bueno, yo no me puedo quedar con Onésimo, porque Filemón también era su hijo espiritual. Claro. Entonces, él no podía hacer eso, pero él dijo, bueno, yo voy a mandar a Onésimo y que me convierta con Onésimo. Quería quedarse con Onésimo, pero él dijo, no, yo lo mando y que la decisión la tome Filemón porque él es el dueño de Onésimo en esa época. No es que él estaba de acuerdo con la esclavitud, no, y de hecho, él no quería cambiar, no podía cambiar esa estructura por experiencias que, bueno, no la podemos explicar porque eso son muy largas. O sea, y él estableció y hacía resaltar el amor, que nosotros en Cristo somos hermanos. Pero y esa carta me llamó mucho la atención cuando yo fui a Corintio, cuando en Corintio se daba la situación de que entre hermanos habían tantas disputas y se llevaban los casos a que los estaban en las plazas del mercado, discutieran las cosas y hubiera litigio, y eso podía un entretenimiento que dejaba de burla el nombre de Dios y el cuerpo de Cristo. Eso me lo imagino yo coordinando una carta con la otra, ¿no? Entonces, fíjate, Onésimo, Filemón, la carta no dice cuál fue la decisión de Filemón. La carta no lo dice, pero Onésimo apuntó al corazón de Filemón y le dio un golpe a la estructura social y a la esclavitud que había en ese momento. Le decía, ciertamente, él lo dice, la esperanza y el amor, pero la más importante es el amor. Y él trabajó eso en Cristo, no hay esclavos, ni hay amos, en Cristo hay hermanos de la fe. Y se establecen valores fundamentales en esa carta: el perdón, la reconciliación, el amor, sobre todo, y la restauración. O sea, son valores importantes dentro de esa. Es aplicarle a la realidad de uno. ¿Cuántas veces como jefe yo he sido así? He incurrido en eso. Cuando yo estoy trabajando y tengo resentimientos con mis compañeros, no le he perdonado cualquier situación que hay en la oficina, en el trabajo X, me muevo verdaderamente en el amor de Dios. Sí. Entonces, Y también recordar, tenemos que reflexionarlo. sí, y recordar también que nosotros discipulamos a la gente no para exaltarnos como que es un discípulo mío, sino que multiplicamos un mensaje que Dios nos ha llamado para que sea extendido el reino de Dios. O sea, Pablo, cuando hace referencia de las cosas que él hace, no las hace para exaltarse él, sino las hace como autoridad para que otros puedan cumplir
el mandamiento que viene de Dios a través de él, ¿saben? Porque él era autoridad como cabeza de las iglesias que él plantó y a la gente que él le mostró la verdad de Dios. Entonces tenemos que tratar de manejar esa claridad con esto. Pero Dime, sabe Rubén. una cosa, profesor, ¿qué le daba autoridad a Pablo? Usted lo acaba de decir. ¿Qué era lo que verdaderamente le daba autoridad a Pablo? Que él vivía el evangelio. Eso era lo que le Exactamente. daba autoridad a Pablo. Porque uno dice, por ejemplo, y somos muy livianos nosotros los cristianos, en el nombre de Jesús. Pero que sí, ¿cuál es? ¿Cómo yo uso ese nombre? Tengo yo, verdaderamente está la autoridad en Cristo en mí, ¿verdad? Para yo utilizar ese nombre. Porque si yo puedo usar el nombre de Jesús, pero si yo tengo una vida que no se alinea a los principios establecidos por el Señor, van a decir como le dijeron a los hijos que fueron a reprender demonios. Yo a Pablo lo conozco y a Cristo también, pero a ti no te conozco. Entonces, lo de Pablo, lo que pasó en Filipenses, esa era su realidad, esa era su vida. Por eso él tiene Sí, autoridad, porque la autoridad se le da la autoridad no es delegada en este caso, la autoridad es una autoridad ganada con todo lo que pasó, con todo lo que dio el apóstol y con todo lo que dieron también los otros apóstoles. Porque no es fácil ser apóstol en esta época. pues yo diría que es una autoridad dada por la gracia del Dada Señor por que la lo conoce. gracia. Y dada por la gracia, evidentemente, por el evangelio de la gracia, que es la que predica Pablo. El evangelio de la gracia. Y nuestra humildad hará que aplaudan que esa gracia esté en nosotros. La humildad, el servicio, ese tipo de cosas son las que van a exaltar el nombre de Dios en nuestras vidas. Yo le digo, aprendí esto de alguien que dio un mensaje con respecto a un mensaje de una conferencia de matrimonio. Y él decía, claro que yo lo venía traduciendo, pero él me lo puso y dije, esta es la manera. Y decía, Señor, ama a mi esposa a través de mí. O sea, ayúdame a tener ese amor tuyo para que ella se sienta amada por mí y sepa que eres tú que la estás amando. De esa misma manera, debemos manifestarlo para nuestros hijos espirituales, debemos manifestarlo para nuestros amigos del trabajo, debemos manifestarlo para aquellas personas que aún no le conocen y que aún las que le conocen o creen que que le conocen puedan realmente conocerlo a través del testimonio de lo que modelamos en amor realmente, de una manera genuina, no de una cosa que palabreamos y decimos mi amor y después estamos hablando tonterías de la persona, ¿me entiendes? Porque por un lado le decimos una cosa y por otro lado les estamos condenando y no nos damos cuenta. Y esto ha Entonces, sido bueno. hermoso, ¿sabes? Esto ha sido hermoso, de verdad, este mensaje. La semana pasada, en la clase que tuvimos, la última clase que tuvimos, el profesor nos decía, ustedes están orando, sí, pero ustedes están orando para que el amor de Dios se vea en ustedes y en la iglesia y en cada uno de sus hermanos, que es lo mismo que usted está diciendo ahorita. Entonces, eso también, eso debe ser también una oración de nosotros. Señor, enséñame a amar, enséñanos a amar como yo le digo al Señor, enséñame a amar como tú me amas a mí y enséñame a amar al prójimo como tú lo amas. Sí, así es. Muy bien. No sé quién quiera aportar algo más, que tenga alguna duda. No sé si necesitan que les aclare algo yo también. Esta Que clase digan estuvo este profesor. bellísima. Sí, ahí está el bosquejo, ¿verdad? Que habla de más o menos el esquema de cómo Pablo lleva la carta a Filemón. Primero por salud, ¿verdad? Acción de gracias y oración por Filemón. Y pues una solicitud de Filemón a restaurar a Onésimo y la conclusión. Entonces, no sé si tienen alguna cuestión que quieran decir. Hay algo ahí, David, muy bonito, ¿no?
estoy volviendo Ah, a releer esta carta que estoy comentando Mayra y yo acá, que es una de las cartas más cortas, cuando dice ujú. en la 21, te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Qué bello, ¿no? Ver que el hombre, la confianza que tenía él en Filemón, y sabía que él iba a ser fielmente obediente en hacer esto y Sí, más. Ujú. sí. Lo Él, de él uno, lo que aplicó un confiado, momento dado era una milla más. sí. Él mandó a Onésimo confiado de que él lo iba a recibir bien Sí, vale, sí, y declarando y afirmando de que eso iba a suceder. sí, vale, sí, vale. Qué bello. Bueno, yo creo que por mi parte estamos aquí. No sé, Yaremi, si quieres decir algo, o María, o cómo estamos. Bueno, Ah, les voy a decir la última parte. Bendiciones. no, en relación a la carta de Filemón, es importante destacar que aún Pablo teniendo la autoridad quizás para pedirle obediencia a Filemón, él quiere restaurar una relación. Él, él le recomienda, él aconseja, él tiende puentes, todo basado más que en su autoridad, en el amor de que esa relación se iba a restaurar y que ambos iban, esclavo y amo, poder tener una relación que mantuviera ese estatus, porque era el estatus de la época, pero basado en el amor cristiano. Ujú. Sí, gracias, Yaremi. No sé si María quiere decir algo, aunque María le estaba fallando la computadora, pero no sé. No, todo está bien, está claro en las dos cartas. Son muy Muy, muy reflexivas. sí. Muy inclusiva, muy buena. No sé si tienen algo más que decir. Por mi parte, espero que estén satisfechos con el mensaje, que se lleven una carga poderosa en el corazón para Amén. comerse el mundo y pues definitivamente con mucha alegría, y siento que es un honor poder estar aquí con ustedes. Siempre se lo digo a Yaremi. Doy gracias por la oportunidad. Yaremi me dice gracias por ayudarme. No, gracias por la oportunidad, porque la verdad que es la oportunidad de poder este, sacar eso que tengo adentro para que otros... Karim, ¿qué ibas a decir? Carmín. Karim. Karim, Sí. ay, Bueno, ya pasamos la primera parte de Filemón, pero hay algo allí que dice seguir el ejemplo de Cristo como siervo. Y es cuando él escribe esa carta, Pablo estaba pendiente de todo. Y lo que es la cordialidad y el amor y el perdón entre los hermanos como iglesia es muy relevante, que eso se mantiene vigente hasta estos tiempos, ¿verdad? Que se ve mucho. Sabemos que somos desiguales y podemos ver aquí que las iglesias, eso desde, bueno, lo que hemos venido estudiando, la diferencia que hay, toda esa, la cultura, las costumbres, las tradiciones. Pero qué bonito que él se ocupaba de esas cosas, porque él escribe esta carta donde dice que rogaba a dos mujeres, a Evodia y a Sintique, creo que ajá, y que se pusieran de acuerdo. Qué importante, ponerse de acuerdo para que entonces, porque ahí dice que era algo, a lo mejor algo muy relevante, así sería de que estaba afectando a la congregación, al cuerpo de Cristo, que él se ocupó de que ella resolviera esa situación. Entonces, hasta en esos detalles, ¿verdad? Pleitos y con cuestiones de mujeres o pero más que de mujeres, de cuestión del cuerpo de Cristo, de como iglesia, de sí. que haya el ejemplo, el amor, el perdón, la coinonía entre los hermanos. Entonces, él se ocupaba Ujú. hasta de esos detalles. Entonces, dejó cartas para todo, que están vigentes hasta el sol Ujú. de hoy. ¿Ves? De verdad que Definitivamente. Yo te iba a decir de las mujeres esas, pero este, tú misma lo dijiste. Sebastián, ¿qué Sí. ibas a decir? Sí, discúlpeme, Nayil, que yo me quedé pegado con la anterior. Quería... No, tú ¿Sí? No le oí. ¿Qué habla dijo? tranquilo.
Dale pues. Sí, quiero compartir que hay un misterio también dentro de la aflicción y que es el propósito de la aflicción. Y en muchas partes, Pablo como que nos hace entender que mientras más él es afligido, en mayor gloria viene por causa de esa aflicción al reino de Dios. Por ejemplo, a él lo afligieron y producto de esa aflicción traía mucha gente que que más seguía al Señor, po. Y eso es hasta el día de hoy. También podemos ver la primera vez que encarcelaron a Pedro y se abre la cárcel a través de un ángel. Y cuando Pedro es liberado, eso es un testimonio poderoso. Entonces, Sí, algo que yo he podido ver en, en el contacto que tengo con que yo digo para mí es un privilegio, es una bendición ver lo que está haciendo Dios en el mundo. Y pudiera dar una lista muy larga de avivamientos, de obras extraordinarias del Señor que está haciendo en el mundo y donde mayor la oscuridad, también como, Tinieblas. sí, sí, también, justamente iba a decir esa palabra, en Romano dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y, y es impresionante, de verdad, no hay, ahora no hay tiempo para, o sea, en este momento yo no tendría tiempo para decir lo tremendo que Dios está haciendo en China, donde la iglesia es súper afligida, lo tremendo que está haciendo Dios en Corea del Norte, en Irán, en Afganistán, que desde que Afganistán hace 2, 3 años fue tomada por los talibanes, eso es, Afganistán relativamente estaba relativamente tranquila, pero cuando llegaron los talibanes vino una cosa horrible de persecución a la iglesia al punto de que entraban a los lugares donde se reunían y se llevaban a las niñas, las abusaban, no las regresaban hasta el sol de hoy. Afganistán es una cosa tremenda que están viviendo nuestros hermanos, pero a la vez son los lugares donde más gente, eh, digamos, en forma multitudinaria, se están salvando. Y es impresionante, la verdad. Para cerrar, digamos, cerrando la idea del propósito de la aflicción que trae gloria a Dios, ujú, eh, eh, la misma muerte de Pablo, mucho de los que comentan su muerte dicen que el que lo decapitó, ah, también entregó su vida al Señor después de haberlo decapitado. Y, y bueno, eso, cerrar así, porque de verdad hay muchos lindos, hermosos testimonios de aflicción, pero también de gloria para Dios en salvación. Y sí, eso yo veo reflejado en Pablo, en estas cartas. sí, gracias, Sebastián. ¿Sabes qué? Nosotros nos horrorizamos y nos preocupamos y decimos, pobrecitos aquellos, pero Jesús sí dijo en las bienaventuranzas algo muy importante, dijo, bienaventurado aquel que por mi nombre es vituperado. O sea, tú imagínate que, pues, si me afligen por hacer lo malo, me lo merezco, ¿verdad? Pero por llevar el mensaje de Dios me afligen, pues de seguro están, ya tienen más que la salvación, tienen una recompensa muy grande. Claro que nuestra humanidad no nos deja mirar más allá del dolor o no nos deja mirar más allá de esa impresión que nos causa el que alguien pierda la vida siendo justo de manera injusta. ¿Ves?
Entonces, claro que ninguno en esta tierra es justo, solo Jesús fue justo, pero aún pensando en que están proclamando el evangelio, que son personas que son buenas, porque nadie es bueno, solo el Señor, pero pueden ser mejores que nosotros o son más valientes que nosotros, nos horroriza eso. El Señor dice, bienaventurado aquel que por causa de mi nombre ya dio su vida, es vituperado o X o Y circunstancias donde Él es exaltado. Entonces, miremos un poquito más allá de eso que no, que nuestro entendimiento, pues. Bueno, Jeremy, quedan tus manos. Bueno, continúo siempre dándote las gracias por tu apoyo, porque estás distante, tienes compromisos en tu iglesia y sin embargo estás ahí siempre para darnos la mano. Yo siempre voy a estar agradecida. Y siempre cada clase tuya es una fascinación escucharte. Gracias. No sé si María está en línea para explicar la tarea y luego quiero hacer un comentario en relación a los trabajos. Mari, ¿estás en línea? Sí. Perdón, quiero aprovechar antes de que comience Mari. Me disculpo que me tengo que retirar ahorita porque tengo un compromiso, tenemos una noche de dieta en la iglesia y pues de aquí a allá es más de media hora mientras tú sabes, me arreglo y mi esposa se arregla, entonces bueno. Quiero decirle que los quiero mucho, que nos vemos la semana que viene y que sigan recibiendo de parte cosas grandes y poderosas, corazones y en su familia. Gracias, David. Que la Gracias. pases bien. Que la pases bien. Bendiciones para todos. Igualmente, Amén. Dios te bendiga, papi. Estamos en línea. Sí. Esta es la 4, ahora sí. Sí, ahí se ve la pantalla. Bueno, la tarea para esta clase, déjenme darle un poquito más de son aquí para que veamos bien. Entonces, módulo 2, lección 22, Filemón, Filipenses y Filemón. Esta evaluación número 4 es una novela narrativa, dice, requisito. El trabajo debe tener una portada y luego desarrollar por capítulos una novela narrativa con sus propias palabras sobre el libro de Filemón. Colocar referencias bibliográficas en el caso de que usen alguna biblia de estudio, un libro, un sitio web, alguna inteligencia artificial, si le preguntaron a un pastor o a un líder, entre otros. Dice, explicación. Leer el libro de Filemón completo. Es muy corto. Y en base a lo que usted lea y entienda con sus propias palabras, desarrolle una novela que narre los hechos del libro de Filemón, iniciando con una introducción de la historia. Luego, en capítulos, divida la historia, es decir, interprete, analice con sus propias palabras, haga una novela por capítulos del libro de Filemón, colocando lo que usted entiende e interpreta del libro, teniendo la novela un máximo de 10 páginas y mínimo 3. Por favor, necesitamos de su interpretación lo que usted entienda y analiza. No tome como propia información externa, es decir, no se copie. Y subir o adjuntar la asignación a nuestra plataforma. Y hay un versículo. Es decir, van a leer la carta de Filemón, la van a leer, y al trabajo le hacen su portada y una introducción. Bueno, la carta de Filemón fue escrita por estas razones y esta es la historia. No sé, capítulo 1. Onésimo es esclavo de Filemón y por razones que desconocemos, él se escapó. Y, o sea, es como que ustedes imagínense, pues, no sé, y agarró las maletas y se fue de noche escondido para que no lo vieran y se fue en caballo. Y capítulo 2. Y Onésimo llegó a una ciudad y estaba angustiado y preocupado y tenía hambre. Y llegó a una casa y conoció a Pablo que estaba preso. Algo así, ¿me entienden? Que ustedes la desarrollen, la parafraseen y usen su imaginación, coloquen lo que ustedes quieran en el sentido de que pueden inferir o alegorizar
O sea, la Biblia no dice si Onésimo se escapó de noche o de día, pero si ustedes quieren colocarle eso, chévere. O sea, es como un cuento, pues, como un cuento, una novela que ustedes van a hacer de la carta de Filemón. Eso. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Eso es María, verdad. ¿vos leíste la carta que yo hice? Sí, sí la leí, me gustó bastante. Se lo Algo enseñé. así, ¿no? Sí, algo así, hermano, espectacular. Así, tal cual. Muy bien, Y aprovecho tiene que ser de... por capítulos. Profesora, tiene Sí, que o ser por sea, capítulos. bueno, si se te complica mucho, no importa, hazlo corrido. Ah, ok. La idea es que tú, Este, la idea es que tú le presentes a una persona esa carta a través de una narrativa sencilla, que la persona se interese en el contenido. Tú le vas a explicar, tú lo puedes dividir en capítulos, por ejemplo, la escapada y empiezas a escribir allí. El regreso, tú le puedes poner subtítulos, esa es la idea. Y que sea fácil la lectura y que desarrollen la creatividad, pues. Ujú. Sí, alguien más con duda. Es sencillo, de hecho es más creativo que otra cosa. Claro, siempre basado en el libro, en la carta. Jeremy, decirle a María que te enseñe carta mía. ¿Cómo? Decirle a María que te enseñe